Como último cambio de variable que veremos en esta ocasión, vamos a hablar de otro cambio que es una generalización, una segunda generalización del concepto del cambio polar en R3, lo que nosotros llamaremos coordenadas esféricas. El dominio para este cambio es 0 infinito, 0 2pi, 0pi, visto en R3 a R3, y se denota por RZ phi, R coseno seno, R seno seno y R coseno. Entonces, esta elección y este nuevo ángulo phi tienen un par de interpretaciones diferentes a lo que habíamos visto hasta ahora. Es importante notar que solamente corre entre 0 y pi y no entre 0 y 2pi, y la forma en la que aparece. Entonces, para la interpretación geométrica vamos a discutir la imagen de los rectángulos más adelante. Primero vamos a empezar por la parte más talachuda, que es el jacobiano. Entonces, derivo con respecto de r coseno seno, con respecto de z menos r seno seno, con respecto de phi, r coseno coseno, con respecto de r seno seno, con respecto de z, r coseno seno, con respecto de phi, r seno coseno. Y con respecto de r, coseno de phi, con respecto de z esto es 0, y con respecto de phi es menos r seno. Y vamos a sacar el determinante. Expandiendo por cofactores, podríamos elegir cualquiera de las filas, pero no hay una ventaja significativa en tanto a las cuentas, así que vamos a empezar desde la manera habitual. Entonces, sería esto por este determinante, pero esto es triangular superior, entonces simplemente este producto, así que es el producto de la diagonal, que me queda menos r cuadrada, coseno cuadrado, seno cúbico. Menos menos más, este sí lo voy a escribir porque es un poco más de cuenta, es seno seno, y me queda el determinante de este, es menos menos, entonces es menos r seno cuadrado de phi, seno de z, y menos r coseno cuadrado de phi, seno de z. Eso es un cuadrado. Y el último, otra vez, si me voy acá, me doy cuenta que este 0 me anula esta diagonal, así que solamente con un signo menos son estos dos por este, entonces es el menos producto de la antidiagonal. Así que voy a escribir menos r coseno cuadrado de z, coseno cuadrado de phi, seno de phi. El primer y el último sumandos tienen cosas que se pueden asociar, entonces factorizo un r cuadrada, coseno cuadrado de z, y un seno de phi, que es común, y me queda seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi, que esto es bonito porque es pitagórico y me va a dar un 1. Y de acá, en el segundo sumando, puedo factorizar seno y un r, entonces tengo un menos r cuadrada, seno cuadrado de z, seno de phi, seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi, que vuelve a ser pitagórico. Así que estos dos me dan un 1, me quedan estos dos sumandos, pero otra vez tienen términos en común y puedo factorizar y me queda menos r cuadrado seno de phi. Ahora, ¿cómo interpreto esto? Por lo tanto, la ecuación jacobiano igual a 0 denota dos conjuntos importantes. El r igual a 0, que como hemos dicho hasta ahora, esto es un plano, y por lo tanto es de medida 0. Y el otro es el seno de phi igual a 0. Por cuestiones de inyectividad, y esto lo vamos a explicar más adelante, solamente estoy tomando el 0 a pi. Entonces, técnicamente, con esto yo solamente estoy considerando... perdón, este es por cierto. Entonces no estoy considerando el dominio completo. No estoy considerando 0, 2 pi como antes, así que esto solo se hace 0 en dos ocasiones. O phi igual a 0, o phi igual a pi. Y cualquiera de estos son planos en el R3 dominio. Así que son de medida 0, la unión sigue siendo de medida 0, y cuando yo me restrinja a los conjuntos de orden medible sobre los que estudiamos, pues eso va a ser de contenido 0. Entonces todo esto va bien hasta ahora. ¿Ok? ¿Qué sigue hacer? Vamos con la interpretación geométrica. Para esto voy a hacer 3 observaciones de un solo golpe, que son las que me van a convenir en el cambio. Si yo nombro
x, y, z a las tres coordenadas del cambio, que son, ya dijimos, r coseno seno, r seno seno y r coseno. Entonces voy a observar que x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a r cuadrada coseno cuadrado seno cuadrado más r cuadrada seno cuadrado más r cuadrada coseno cuadrado. Y aquí los primeros dos sumandos se simplifican porque tienen términos en común, y si factorizo eso me queda una suma pitagórica. Entonces esto va a ser r cuadrada seno cuadrado de phi más r cuadrada coseno cuadrado de phi, que vuelve a ser pitagórico. Entonces esto es r cuadrada. Entonces esto es muy importante porque esto ya me está denotando distancia al origen. Entonces el término r me va a dar un sentido de distancia al origen. Por otro lado, si yo divido y entre x, esto es lo que ya estamos acostumbrados, lo hemos estado haciendo en los otros cambios, y veo que para phi razonablemente distinto de 0 y para r razonablemente distinta de 0, esto me queda tangente de z, y eso es y igual a tangente por x. Entonces esto vuelve a ser algo importante, algo que hemos visto, y a partir de esto le vamos a dar un nombre a z. En este caso, z le vamos a llamar el ángulo azimutal, porque me va a denotar una rotación con respecto del eje z. Y por último, este es un poco más tramposa de ver, pero haríamos más o menos lo siguiente. Para phi razonablemente distinto de 0, o que su coseno es distinto de 0, voy a observar x cuadrada más y cuadrada menos tangente cuadrada de phi por z cuadrada. Y esto va a ser, sustituyo, r cuadrada coseno cuadrado de z seno cuadrado de phi más r cuadrada seno cuadrado de z seno cuadrado de phi más, y esto es nuevo, bueno, menos de hecho, tangente cuadrada es, sabemos, seno cuadrado sobre coseno cuadrado por z cuadrada, que es r cuadrada coseno cuadrado. Entonces aquí observo una cancelación. La primera suma me queda algo pitagórico, es r cuadrada seno cuadrado de phi menos la segunda cosa me queda r cuadrada, y con el coseno cuadrado me cancela y sale seno cuadrado de phi. Entonces esto es 0. Así que lo que me denota phi, o sea, si yo me fijo en esta ecuación, que esto se parece más o menos a un cono, de hecho tiene cara de ser bastante un cono, salvo porque esto es variable. Entonces lo que voy a decir aquí es que phi me denota como la apertura de un cierto cono, y a esto entonces lo voy a llamar el ángulo polar. ¿Sí? Ahora vamos a ver justamente lo que estoy diciendo en la transformación de los rectángulos. Por lo tanto, si r es igual a r0, entonces x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada es igual a r0 al cuadrado. Entonces nosotros ya podemos decir que esto es una esfera. Si z es igual a z0, entonces y es igual a tangente de z0 por x. Y esto, como hemos estado manejando hasta ahora, es un medio plano. Y del nuevo componente, que es phi igual a phi 0, entonces x cuadrada más y cuadrada menos tangente cuadrada de phi 0 al cuadrado, z cuadrada, perdón, es 0, y esto es un cono. Así que el dibujo más o menos queda así. Y vamos a dibujarlo con mucha paciencia. Entonces son los... necesito nombres en los ejes. R, Z
y phi. Entonces, a los r's constantes, que son estos, a los zetas constantes, que son estos, y a los phis constantes, que son estos. Ok. Un momento, otra vez. Un poco distinto. Los planos en donde R es constante son planos de esta forma. Los planos donde... perdón, hay que colorearlos porque así queda más bonito. Es un decir. Los planos donde phi es constante quedan de esta forma. Y los planos donde... Al revés, eso fue θ. Y los planos donde phi es constante quedan de esta forma. Entonces eso me dibuja algún tipo de caja que se intentó dibujar. Y bajo la transformación en esféricas, denotado por S, que es lo que estoy transformando. Así que los R's constantes, que son los morados, se están yendo en esferas. Entonces algo aquí tiene que ver con una esfera. Los zetas constantes, que es lo que está en azul, se van a un medio plano. Entonces algo acá tiene que ver con un medio plano. Y los phis constantes tienen que ver con un cono. Más o menos ese es el cono del que estamos hablando. Entonces, ¿cómo estoy yo transformando a mis objetos? Si yo dibujo, que ya se pone un poco entonces pesado esto, si yo dibujo la caja completa, o sea, agrego la otra cara en R, la otra cara en Z constante y la otra cara en Phi constante, para un dado punto, lo que yo acabo de decir es, primero, que R me denota la distancia al origen. Segundo, que Phi me está marcando la apertura con respecto del eje Z. Entonces, este de acá es el ángulo Phi que yo estoy sumando. Y lo último es el Z. Para eso otra vez pienso en la proyección. El ángulo azimutal es este de acá. Entonces esto es Z. Eso es en tanto a un solo punto. Esa es la forma en la que yo estoy identificando un punto en coordenadas polares. Y para hacer la interpretación de cómo estoy modificando a los rectángulos, lo que estoy viendo es todo lo que está relacionado con R constante se va en esferas. Entonces, para un rectángulo que tiene dos planos donde R es constante, estoy dibujando dos esferas. Luego, para zetas constantes estoy dibujando planos que se mueven con respecto del ángulo azimutal, que es el de la proyección. Entonces estoy marcando una apertura así. Que son estas cajas. Y la de atrás que no dibujo. Y finalmente, para el ángulo polar constante estoy dibujando conos. Entonces son como las tapas de este cacho de esfera. Entonces el dibujo nunca es fácil de ver porque estamos en R3 e intentamos dibujar en R2, pero estoy modificando como si esto fuera una sección esférica. Entonces esto es como tomar la esfera y clavarle puntos hacia el origen y quedarnos con ese cacho restante.
Y para concluir vamos a hacer un ejemplo, va a ser un ejemplo bastante breve de en qué condiciones me conviene usar este cambio. El ejemplo es el clásico. Vamos a calcular el volumen de una esfera. Ejemplo. Calcular el volumen de el objeto S determinado por la ecuación x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a cuadrada para alguna a mayor a 0. Y como este ejemplo es bastante sencillo, pues la solución es un poquito inmediata. La moraleja de la historia es que cuando yo vea condiciones que tienen que ver con esferas o con conos, es cuando yo voy a preferir el cambio a cilíndricas, digo a esféricas, y voy a escribir el problema en términos de mi R, ¿no? Yo sé que el relleno de esto está dado por R cuadrada menor o igual a cuadrada. Entonces R menor o igual a y mayor o igual a 0, claro. Entonces R está entre 0 y A con Z y phi libres. Entonces el volumen de la esfera es la medida de Jordan de la esfera, es un conjunto Jordan medible. Esto es la integral sobre la esfera de la función constante 1. Aquí es donde yo he hecho el cambio de variable, que es la integral sobre b de 1 con la composición esféricas por el determinante de la jacobiana de esféricas. Y el conjunto B al que yo acabo de llegar es precisamente algo que es una caja. Entonces es la integral de 0 a 2pi, que es la integral de 0 a pi, que es la integral de 0 a de 1 compuesto con lo que sea es 1. Entonces como está multiplicando no lo voy a escribir. Y el determinante de la jacobiana es menos r cuadrado seno de phi. De r de phi de z. Entonces, como aquí yo ya dije que phi solamente corre de 0 a pi, esto va a ser la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a pi, sale el seno, que es no negativo por el intervalo en el que estamos trabajando, la integral de 0 a de r cuadrada, de r de phi de z, y ya vemos que las cuentas van a ser bastante directas. La integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a pi, de seno de phi por r cúbica tercios, de 0 a de phi de z. Esa constante sale, me queda integrar, esto es a cúbica tercios menos 0. 0, 2pi, me queda integrar el seno, la integral del seno es menos coseno. De 0 a pi. Y nada más me queda integrar con respecto a z. Esta constante sale en el siguiente paso, a cúbica tercios. Esa constante me queda, recuerden cuando tengo un signo menos en la evaluación, eso me invierte el orden de evaluación. Entonces eso es coseno de 0 menos coseno de pi. Y nada más me queda integrar la constante 1 con respecto de z en 0, 2pi. Entonces esto va a ser 2pi menos 0. Esto es a cúbica tercios por 1 menos menos 1 por 2pi. Entonces me queda un 2 de acá por un 2 de acá, es un 4 tercios de pi por radio al cubo, que es la fórmula usual del volumen de una esfera. Entonces la verificamos una vez más. Casi cada curso de cálculo tenemos que dar una verificación distinta de este resultado. Entonces esos son los cambios que nosotros estamos estudiando en esta ocasión. Nada más por mencionar el asunto del ángulo polar, que es el ángulo este. A veces eso es un poco difícil de visualizarlo, entonces voy a hacer unos casos particulares para entender qué es lo que estoy diciendo. Si phi es 0, entonces mis x y z, que son r seno tales, pues el seno de phi aparece en las primeras dos entradas, entonces esto me va a dar 0. Y coseno me queda 1, entonces esto es r. Y con r mayor o igual a 0, esto yo veo que es el eje z, pero dibujado solamente en la parte de arriba. Entonces esto es el eje z
pero hacia arriba, medio eje Z. Si phi es pi, que es el caso otro extremo, entonces tengo x, y, z igual a, otra vez tengo ceros en la primera entrada, pero ahora coseno de pi es menos 1, así que esto es menos r, con r mayor o igual a 0, entonces esto es el eje z hacia abajo. Y para el caso que no podría contemplar en el caso, en cómo lo analicé con la tangente, que es phi igual a pi medios, entonces x, y, z, el seno de pi medios es 1, así que esto va a ser r coseno de z, r seno de z, y el coseno es 0. Entonces yo sé que esto, porque estas ya las conozco de antes, esto va a ser todo el plano XY. Así que en el caso para phi igual a 0, estoy dibujando este cacho de z. Para el caso phi igual a pi medios, a pi, estoy dibujando este cacho de abajo. Para el caso phi igual a pi medios, estoy dibujando todo el plano. Y por eso intuyo que los casos intermedios son como aperturas. Entonces voy de 0 a pi medios y de pi medios a pi. Entonces eso es el cono que yo estaba describiendo. Y podemos ver todos los demás, todos los anteriores, como casos degenerados del cono. Es importante notar, y con esto cierro esta discusión, que la notación de esféricas no es estándar. No hay una sola forma de denotar el cambio de coordenadas esféricas, porque hay distintos usos y entonces hay distintas formas de enunciarlo. Lo que es normal, o la convención que es frecuente, a la que es frecuentemente referenciado esto, es de hecho al revés con los ángulos. Cambiar el rol de z por el rol de phi. Pero pues otros autores lo usan de esta manera. Así lo van a encontrar, por ejemplo, en el libro de Apóstol y en el libro del Páez. Entonces así es como nosotros estamos manejando. Pero en algunos textos más enfocados a las aplicaciones físicas encuentran a z y a phi al revés. Y de hecho, si ustedes hacen ese cambio de variables, este signo menos del determinante desaparece, pero pues no hace diferencia para nosotros porque estamos considerando todo en valor absoluto. Así que si en algún momento van a otro lado y buscan y encuentran que la notación de esféricas es distinta, esa es una de las razones, porque no hay una sola estandarización. De hecho, hay otras formas de enunciar esto que nos permiten entender cómo generalizar las coordenadas esféricas ARN. Ese es un problema un poco más laborioso en términos de talacha. Y vamos a poder nosotros obtener fórmulas de esto mismo, pero para R4, para R5 y demás. Solo que quizás no es del todo claro a partir de esta de aquí. Pues sería todo por esta ocasión. Espero que hayan disfrutado los videos y nos vemos en una siguiente sesión. Hasta luego.